en realidad el problema al que usted alude ha adquirido algunas proporciones. Creemos que cuando la planificación no ha sido motivo eventualmente de un adecuado proceso de consulta, de socialización, como decimos hoy en día, de debate, y sobre todo, porque no puede entenderse de otra manera, de un proceso de negociación en el sentido de llegar a acuerdos y entendimientos, porque eso es una condición ineludible que debe tener la planificación. Yo mismo viví una experiencia importante en el año 1998 en la admisión del alcalde Fernando Cordero, cuando tuve bajo mi responsabilidad la formulación del plan de ordenamiento territorial del Cantón Cuenca. Y entonces, sí, si es que eventualmente esos procesos no se han llevado en los términos más convenientes, hay que proceder a la revisión de las ordenanzas, a las modificaciones que correspondan, en el marco, Rubén, de la observancia a la ley y en el marco de la observancia de los preceptos técnicos de la ordenación territorial y ordenación urbanística. Con esto quiero decir que para nada deben estar ingredientes políticos que van a hacer daño a la planificación de la ciudad. Yo llevo como principio, y esa ha sido mi práctica como profesional, como funcionario municipal y como académico, la planificación de la ciudad es una tarea y responsabilidad de toda la ciudadanía y por lo tanto tiene que ser motivo de respeto, tiene que ser motivo de la mayor consideración posible. No puede ser motivo de presiones y de intereses políticos de diversa índole, porque estamos planificando la ciudad, no, lo cual no quiere decir que planificar la ciudad no sea una política pública, es una esencial política pública. Me quiero referir a intereses ya político-partidistas. Y en esa medida, todos debemos hacer el esfuerzo porque nuestra ciudad tenga el mejor plan posible, porque ese es el instrumento que nos va a guiar. Cuenca, Rubén, en el año 2016, fue diagnosticada por expertos del BID entre varias ciudades, creo que 16 ciudades emergentes de América Latina. ¿Emergentes en qué sentido? En que las tasas de crecimiento económico y las tasas de crecimiento poblacional son mayores a la media de la región latinoamericana. Es decir, son ciudades en profundas transformaciones en cortos tiempos. Y eso le pasó a Cuenca durante el siglo que decurre. En los últimos 20, 25 años, Cuenca ha experimentado cambios inéditos en su historia. Cambios que ha llevado a la configuración como efecto de lo que pasa en la ciudad, en el área urbana de Cuenca, las transformaciones de este territorio, al aparecimiento, Rubén, de otra ciudad fuera del límite urbano. Ahí tenemos una ciudad en la que en este momento viven 220,000 habitantes, mientras en Cuenca urbano tenemos 360,000. Es decir, tenemos una ciudad central y una ciudad periurbana. Y entonces es necesario que primero estudiemos bien este fenómeno inédito en Cuenca y que la planificación tome todas las medidas para lograr que esta expansión enorme de Cuenca en este periurbano, porque este mismo estudio indica que de este conjunto de ciudades emergentes, Cuenca es la que más área de expansión ha experimentado. Hay ciudades del mismo tamaño de Cuenca que en cambio son mucho más compactas, mucho más cerradas, ¿no es cierto? Y eso es bueno porque permite dotar de obras de infraestructura, de servicios. Las personas no nos alejamos tanto de nuestros destinos de trabajo, de nuestras actividades cotidianas, pero Cuenca ha crecido enormemente fuera del límite urbano. Es lo que técnicamente se llama un periurbano. En un proyecto de investigación en el que yo estoy participando, Rubén, este periurbano tiene un área inmediata de 15,000 hectáreas, es decir, 2 veces la ciudad de Cuenca. Y tiene un periurbano mediato, un área más alejada que está pasando el valle y tomamos todo Tarqui, llegamos a Victoria del Portete, a Santana, en fin, incluye una superficie de aproximadamente 5,000 hectáreas. Es decir, fuera del límite urbano tenemos otra ciudad que abarca ya alrededor de 20,000 hectáreas. Como usted ve, hemos construido un territorio enorme que se caracteriza en cambio por ser de muy baja densidad, extensivo y que va creciendo rápidamente.
Este fenómeno tiene que ser motivo de un adecuado estudio y también de una toma de decisiones muy fuertes, porque entendamos, Rubén, esto en cómo se manifiesta en la cotidianeidad. Usted tiene conjuntos habitacionales iguales a los que existen en la ciudad, pero en la llamada área rural. Usted tiene industria que es propia de la ciudad, pero en el área rural. ¿Cómo puede cobrar contribuciones especiales de mejoras de obras que benefician a toda la ciudad cuando vamos a reconocer, Rubén, que Ricaurte, su centro parroquial y toda su área de expansión, que ya se ha conurbado con Cuenca, forma parte de la ciudad? No es malo decir que Ricaurte prácticamente ya es un barrio urbano de Cuenca, pero le queremos seguir dando el tratamiento de rural. No, el Consejo Cantonal tiene entre sus atribuciones fusionar, suprimir, crear parroquias urbanas y rurales. El Consejo Cantonal algún rato, en uso de su potestad, puede pensar en que la parroquia rural Ricaurte puede convertirse en urbana. No le digo que hagamos así, pero le hago caer en cuenta cómo hay una contradicción entre la realidad, la expansión urbana de Cuenca sobre las parroquias, sobre los territorios de las parroquias rurales y el tratamiento que se está dando desde el lado de la planificación. Por eso, yo en un evento que acabo de participar por una generosa invitación del señor director de planificación de la Municipalidad de Cuenca, el día viernes de la semana pasada, en la que estuvieron algunos señores concejales y algunas señoras concejalas, he sugerido que tenemos que encontrar a más de los suelos urbanos que están dentro del límite urbano y a más de los suelos rurales que están fuera del límite urbano, una tercera clase de suelo que se llama técnicamente, Rubén, es decir, los suelos urbano-parroquiales, para que nos permita diferenciar de los propiamente rurales, que nos permita tomar decisiones de planificación, tomar decisiones tributarias, tomar decisiones de todo orden, distinguiendo unas áreas que en el área rural ya no son rurales, sino que son plenamente urbanas, y que inclusive, como bien dice el señor alcalde, es hasta injusto que esos asentamientos propiamente urbanos, donde inclusive hay familias de condiciones económicas que les permitiría inclusive tributar, porque también usan la ciudad. No es tan justo que usted deje de vivir en la ciudad, pase el límite urbano, se construya una vivienda igual a la que tenía en la ciudad y no contribuya con los impuestos y en general las impuestos, contribuciones especiales de mejoras y tasas que la ley prevé para las áreas urbanas. Eso no es desde ningún punto de vista justo. Necesitamos encontrar una nueva clasificación del suelo que se llama técnicamente, Rubén. Espero quizás poderme explicar lo que estoy insinuando, porque también esto ya está más en el ámbito propiamente, reitero, técnico. Pero es necesario que diferenciemos en el área rural, en los territorios de las parroquias rurales, lo que realmente es rural y lo que ya no es rural. Ahora, Fernando, frente a lo que usted acaba de plantear, no ha existido una actualización del catastro en el área rural. Y esto también es un problema frente a lo que usted está planteando. La última actualización se habla que precisamente la hizo usted en el año 99 o 98 con el arquitecto Fernando Cordero. Esta no es una herramienta necesarísima para poder saber qué va a pasar en el futuro de la ciudad, Fernando, ¿o no? Claro, ocurre, Rubén, usted sabe, siempre guardaremos cordura, sobre todo para referirnos con respeto a todas las administraciones municipales, pero en realidad la municipalidad dejó de planificar desde 2005 la ciudad, en sentido de aprobar planes. Hubieron varios intentos por parte de los diferentes señores alcaldes de planificar la ciudad y su área inmediata. Hubo decisión, inclusive se formularon planes, pero Rubén, no se aprobaron. ¿Por qué, Fernando? ¿Qué considera usted ahí? Porque no hay decisión política, porque no hubo la valentía de los consejos cantonales de cumplir su responsabilidad. No puede ser. O sea, jugando políticamente por votos, porque de pronto a nadie le va a gustar de pronto. ¿Quién sabe, Rubén? Porque no es para nada bueno el hecho de que el plan en el que yo participé, que aprobó el Consejo Cantonal en agosto del año 1998, con unas reformas que se hicieron en el año 2002, se haya mantenido vigente hasta el año 2022, cuando en la administración del alcalde Pedro Palacios se aprueba lo que usted ya mencionó en la introducción a este diálogo, el plan de
de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, pero sobre todo el plan de uso y gestión del suelo. Y eso no está bien. ¿Qué es lo que ha pasado, Rubén? Que mientras el municipio dejó de planificar la ciudad propiamente y su territorio de influencia, este periurbano al que yo me he referido, ocurrieron todas estas transformaciones que yo les estoy comentando. Mire usted qué es lo que ha pasado, Fernando, para quienes hemos recorrido un poco la ruralidad. No hay calles, hay ciertas calles que son muy pequeñitas y no hay ninguna posibilidad de abrir, o sea, no cumplen un espacio que debería tener. Y estas ciudades y estos espacios ya están plenamente consolidados. Gente que ha construido sin permisos, Fernando. ¿Hay alguna estadística que diga, por ejemplo, edificios, construcciones, sin permisos, sin ninguna normativa que se haya construido en la ciudad de Cuenca? Claro, ya por lo menos de estimaciones gruesas que hemos hecho, no menos del 60% de las edificaciones que se construyen en el cantón se han hecho sin permiso municipal. Entonces estamos cayendo en una informalidad terrible. Igual pasa con los fraccionamientos del suelo, que es lo que usted también tocó en la introducción. No es correcto, es absolutamente indebido e ilegal, en fin, el hecho de que a través del uso de esta figura denominada la adquisición extraordinaria la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, se haya convertido en la forma, en la figura por la cual se dividen los terrenos. O sea, es la herramienta jurídica que encontraron los abogados. Mintiendo ante el señor juez, testigos que dicen, sí, yo conozco que el señor ha vivido en este terreno durante 15 años y que por lo tanto, señor juez, usted debe proceder conforme a la ley, aprobar la división de suelo para que quien ha ocupado este terreno por X años pase a ser propietario. Y le han hecho, en buenas cuentas, Rubén, un enorme bypass a la municipalidad, con divisiones del suelo antitécnicas, con divisiones del suelo que no permiten su óptimo aprovechamiento. Según estimaciones de los últimos seis años, estos habrían alrededor de unos 6,000 casos comprobados, Rubén, y en otros se estiman hasta 9,000 y 10,000 casos. Entonces ocurre que se está dividiendo el suelo al margen del control municipal, por decisión de los jueces, y eso no le está haciendo favor en ningún caso a esos territorios que, como bien usted dice, ya no son motivo de una planificación en detalle. ¿Qué quiero decir esto? Del diseño de vías, de las reservas de suelo para equipamientos, a tiempo, para que las nuevas edificaciones vayan respetando esas planificaciones. Lo que va a ocurrir es de que en pocos años más usted quiere realizar obras de infraestructura y no la va a poder, o será a costos enormes por las dificultades físicas de poder racionalizar el uso y la ocupación del suelo de todo este territorio. Por eso es necesario, Rubén, que el Consejo Cantonal ni siquiera esté en su expectativa la derogatoria de los 3 instrumentos que por allí algún grupo ciudadano, entiendo, ha pedido, porque esto es primero dejarle en indefensión a la propia ciudad. Lo que sí es dable es la revisión de las normas, la revisión del lote mínimo, la revisión de la contribución especial de mejoras, la revisión de todo aspecto que trate las ordenanzas, como en el caso de la ordenanza de control, la eliminación de algunas multas, estas multas compulsivas, que sí nos parece una exageración innecesaria, sujetarnos estrictamente a la ley. Es que además, Rubén, hay que entender que no está en voluntad del Consejo Cantonal, por ejemplo, eliminar el lote mínimo. No le está dando esa atribución al Consejo Cantonal. No la tiene el Consejo. Porque consta en la ley. El Código Orgánico de Ordenación, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, en varias partes de su articulado, prevé la existencia de un lote mínimo aprobado como parte de la planificación de la ciudad en los diferentes sectores que conforman ella y las áreas rurales. Es decir, no es que el Consejo puede tomar la decisión de darse de baja las normas sobre lotes mínimos en el cantón. Allí está inobservando la ley. Y en ese caso lo que va a ocurrir es que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial va a juzgarle al Consejo Cantonal en el marco de la propia Ley de Ordenamiento Territorial. O sea, no es un problema tan fácil como estamos oyendo, de que dicen, tienen que derogar estas 3 ordenanzas. En caso contrario, no nos sentamos a dialogar. No puede, Rubén. El Consejo Cantonal y la Municipalidad de Cuenca tiene que cobrar contribuciones especiales de mejoras, con las excepciones, con las rebajas
que su autonomía política le permite, pero no puede decir, dejo de cobrar contribuciones especiales de mejoras, no puede dejar de multar, es decir, no puede dejar de tipificar faltas al ordenamiento territorial y cobrar multas por esas faltas, porque así establece la ley de ordenamiento territorial, Rubén. No está en la decisión ni del señor alcalde ni de los señores concejales decir, entonces no cobremos multas, primero no sancionemos o no tipifiquemos faltas y luego no sancionemos, porque ahí sí la Superintendencia de Ordenamiento Territorial puede terminarles multando a los propios señores concejales, multándoles al propio señor alcalde de Cuenca. Entonces, no hay que entender, y la ciudadanía tiene que comprender que son mandatos constitucionales y legales. Lo que sí cabe es que si existe problemas en la fijación del tamaño mínimo de lote, por ejemplo, en algún sector, el tamaño mínimo de lote de 1.500 metros cuadrados, Rubén, no es consecuente con la realidad que ya muestra el fraccionamiento del suelo de ese sector, entonces sí, ya no se rebaje el tamaño mínimo de lote de 1.500 a 1.000 metros cuadrados, por ponerle un ejemplo. Eso sí es lo correcto y eso debe hacerse. Pero eliminar unas normas como las que ya hemos comentado es dejar en la indefensión a la ciudad y, por otro lado, un franco incumplimiento de la Constitución y la ley, Rubén. Eso no puede estar en la mente del Consejo Cantonal ni del señor alcalde, porque eso sería además, creo yo, en lo político, dar paso a pretensiones que no están buscando lo mejor para la ciudad, que no están buscando el mejor plan para la ciudad, sino que están buscando intereses particulares. Ahora, traslademos esto también a lo que he escuchado como versiones de la ciudadanía que han ido hasta el Consejo Cantonal y que se han hecho escuchar sus voces, Fernando. Usted sabe que el uso del suelo es carísimo en Cuenca. Comprar un lote de terreno es muy caro. Hay gente que no tiene, hay gente que ha heredado, por ejemplo, habían padres de familia que heredamos, dicen nuestros hijos. Tenemos un lote, le doy 600 metros, heredan para 4 o 5 hijos, porque es el único espacio, no tienen capacidad de compra, por lo menos para hacer una casa, es lo que es. ¿Cómo buscar una solución en este tema? Usted ya lo planteó del lote mínimo, que me parece que es un tema bastante complejo. A ver, en el caso de particiones, es decir, en el caso de herencias, ya se realicen estas de forma judicial o extrajudicial, de todas maneras tiene que observarse un tamaño mínimo de terreno en donde la persona que recibe ese suelo por herencia, con todo derecho, eso no vamos a negar, con todo derecho, ¿no es cierto?, observe un mínimo criterio técnico. Es decir, ¿qué sentido tiene, Rubén, que alguien reciba 50 metros cuadrados de suelo de herencia? ¿Qué puede hacer en 50 metros cuadrados? Imposible, complicado. A eso le quiero llevar. Claro, ahí hablaba un concejal, ¿Sí? tiene 6 metros de frente por 100 de fondo, no puede hacer nada. Exactamente. Entonces, primero tiene inclusive que darnos cuenta que hay un límite en el fraccionamiento del suelo, que el suelo no puede tener los lotes no pueden tener cualquier tamaño a partir de la división que se practique y tampoco formas que no permitan su aprovechamiento. ¿Qué sentido tiene que usted tenga un terreno de 2 metros de frente por 500 de fondo? ¿Qué puede hacer en ese terreno, Rubén? Tiene que someterlos a procesos de reestructuración parcelaria. ¿Qué dice la ley? Cuando los terrenos tienen formas y proporciones que impiden su aprovechamiento racional con la edificación, hay que volver a reparcelar para dándole a cada propietario la misma superficie, esos 1.000 metros cuadrados que yo le hablaba o esos 500 metros cuadrados, en vez de recibir un lote con un frente tan pequeñito y un fondo tan largo, usted reciba esa misma superficie, pero en proporciones que le permiten emplazar una vivienda mínima. Entonces, allí hay que trabajar, lograr que la comunidad entienda, sí, hay derechos de los herederos, y si tienen por fin resolver su problema de vivienda, el municipio tiene que coadyuvar a ese propósito, pero en el marco de unas mínimas normas técnicas que inclusive a futuro permitan llegar con los servicios. Pues Rubén, ¿qué sentido tiene otra vez que usted tenga un lote de 500 metros cuadrados, pero que no tiene acceso porque en el perímetro del lote hay otros lotes y no hay vías? Uno de los principios de la ordenación urbanística es garantizar de que todos, absolutamente todos los lotes, todas las propiedades tengan acceso desde la vía pública.
y que puedan contar entonces con los servicios de agua potable, de alcantarillado, energía eléctrica, en fin. De otro modo, el suelo se vuelve inútil porque no cumple las condiciones técnicas para que se produzcan las dotaciones adecuadas en el marco de las normas. Si se produce una partición, es decir, herederos que tienen derecho a recibir los terrenos que les corresponden, pero se ha de garantizar, Rubén, usted ha de entender, una vía de acceso a los predios. No tiene sentido que dividamos un terreno de 2.000 metros cuadrados entre 4 herederos, 500 metros cuadrados, pero ninguno de ellos tiene acceso desde la vía pública. ¿Cómo hace? ¿Qué sentido tiene esa herencia? Entonces, allí es necesario que se deje el suelo necesario, por lo menos para un camino de acceso, cumpliendo ciertas normas, como usted mismo señaló hace un momento. ¿Cómo podemos facilitar el acceso a los predios cuando dejamos caminos de 2,50 de ancho? ¿Cómo se ingresa y se sale de esos predios? Entonces, allí es necesario que sí, se garanticen las particiones judiciales y extrajudiciales, pero con unas normas mínimas para garantizar justamente un buen aprovechamiento de los propios predios resultantes. Eso de dividir, perdone que utilice unos términos poco académicos, a la maldita sea, el suelo por simplemente cumplir las expectativas de que los herederos tengan terrenos, no es lo más conveniente para la ciudad, no es lo más conveniente para las áreas rurales. Y sin embargo, de eso, Rubén, se han instaurado en los últimos 20 años unas prácticas perversas, porque allí hay determinados grupos profesionales que han venido aprovechándose de esta figura de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio para hacer un modus vivendi y hacerle el bypass a la municipalidad de Cuenca y a todo su sistema de control. Bien hace el Consejo Cantonal en tocar este tema. Bien haría el Consejo Cantonal de conversar con la Administración de Justicia para que estos falsos procesos sean más controlados por los señores jueces, de manera tal que el manejo del recurso suelo se haga en el marco de la observancia de unas mínimas normas técnicas. Bien hace el Consejo Cantonal en discutir esto, y bien haría el Consejo Cantonal en tomar medidas como las que estoy comentando, Rubén. Hay que comprender que lo que está pasando fuera de la ciudad, fuera del límite urbano, es consecuencia también de lo que está pasando aquí. Fíjese usted que no tiene sentido, Rubén, que mientras la ciudad sigue creciendo fuera del límite urbano, tenemos un centro histórico que está vaciado de población. Ya no hay más de 15,000 habitantes en el centro histórico. En el año 1982 existían 45,000 habitantes y hemos ido perdiendo población del centro. Hay que tener mucho cuidado con la dinamización del turismo y el arrendamiento temporal de edificaciones para vivienda destinada a los turistas, porque eso puede terminar siendo perverso para la propia población que no tiene vivienda propia y que vive arrendando su vivienda. Esto puede llegar a un extremo tan grande como el que acaba de ocurrir en Barcelona, en España. El alcalde de Barcelona el año anterior tomó una decisión tan drástica como esta. A partir del año 2028, ninguna edificación del centro histórico de Barcelona podrá arrendar viviendas con el carácter de temporal para los turistas. Y porque finalmente ocurre que la oferta de vivienda para quienes no tienen casa propia se volvió todo un problema social, Rubén. Y esperemos más bien que de estos problemas de ciudades más grandes aprendamos. Estamos a tiempo de tomar medidas y decisiones para repoblar el centro histórico. Es un proceso muy difícil, pero hay que hacerlo. Usted ha visto que han empezado a aparecer en la ciudad, fuera del centro histórico, una cantidad de locales comerciales, de hipercentros, de supermercados, de plazas. Sin parqueaderos. Claro. Creando un caos en las vías. Vea usted lo que está ocurriendo en algunos sectores de la ciudad. Sin contar con los servicios que usted bien señala, se está afectando a las vecindades y la población está dejando de habitar donde siempre estuvo para irse al periurbano, para irse fuera de Cuenca buscando tranquilidad, sosiego, en fin, y va a impulsar en buenas cuentas el crecimiento de esta área periurbana. Entonces, hay que medir hasta dónde estas transformaciones, estas renovaciones urbanas que está sufriendo Cuenca, le son provechosas. Es el resultado de esta enorme dinámica de Cuenca
en el mundo de la economía, del comercio, los servicios, un auge inusitado que nunca tuvo antes el sector de la construcción. Pero eso está cobrando un tributo, Rubén. Esas transformaciones que estamos viendo todos los días en Cuenca están generando esta gran área de crecimiento fuera del límite urbano, a donde le va a ser muy difícil a la municipalidad llegar con obras de infraestructuras y servicios. Si no planificamos, pues las consecuencias pueden ser más graves de las que ya estamos empezando a mirar. Se requiere un conocimiento fuerte de este fenómeno, se requiere una adhesión muy fuerte del Consejo Cantonal, y estoy seguro que lo va a tomar, primero en mantener vigente la normativa, en impulsar los cambios necesarios y tomar todas las precauciones para que los procesos de control, Rubén, de control del uso y ocupación del suelo se vuelvan más estrictos. Creo que la municipalidad en los últimos años ha venido teniendo actitudes laxas, un poco esto de, recuerde usted que se ha vuelto una cotidianeidad. Construya nomás, no se preocupe. Pago la multa y se acabó. Vaya, paga la multa y ya. No puede ser, Rubén, no puede ser esa la práctica. No puede ser que la práctica de división del suelo sea la prescripción, la prescripción extraordinaria de dominio. No puede ser esos mecanismos que hacen bypass a la propia gestión municipal. No puede seguirse dando. El Consejo Cantonal tiene la obligación de tomar hoy en día decisiones muy fuertes en defensa de la planificación de la ciudad. Y en el marco de estos procesos, también el futuro de Cuenca. Yo me quedo con esta última parte. Tienen que tomar decisiones fuertes. Y creo que la sociedad también en esto tiene que estar consciente. Se ha ido de las manos la planificación de estos últimos años en la ciudad, sin tener la coparticipación de las autoridades en tomar medidas para poder controlar de mejor manera el crecimiento desproporcionado de la ciudad en la parte periférica de Cuenca. Ojalá que esto se llegue a dar y que la gente también y los actores se involucren mucho más para encontrar un futuro que permita tener una ciudad mucho más ordenada en nuestro desarrollo, Fernando. Sí, Rubén, esa es la verdad. Nosotros aspiramos a que se vaya por ese camino. Creo que la Universidad de Cuenca, y quienes sobre esto tenemos también una modesta experiencia, queremos aportar a cambio de nada. Me parece bastante bien, Fernando. Como le dijimos ya al señor director de planificación, a cambio de un buen café, nada más, pero tenemos que buscar los aportes de todos los ciudadanos que más o menos están involucrados en estos temas, quienes pueden poner un granito de arena para que, reitero, Cuenca tenga la mejor planificación posible. Yo quiero abusar de su bondad, Rubén, para hacer realizar una cordial invitación a través de este prestigioso medio de comunicación a la edición 14ª del Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, que va a tener lugar del 18 al 20 de junio. Vamos a arrancar el día miércoles en el Salón de la Ciudad, el miércoles 18. El 19 el evento continuará en la Universidad de la SUAY, porque estamos trabajando de manera conjunta con las universidades de Cuenca. Y también el día 20 de junio en la Universidad de Cuenca. Vamos a tocar justamente temas como estos y aspiramos una importante participación de las autoridades municipales de la región, de las autoridades de los gobiernos parroquiales, de técnicos, de profesionales, de cualquier ciudadano a discutir justamente estos importantes temas. Hacemos y reiteramos esta cordial invitación. Se puede encontrar en la página web www.sndU.org toda la información sobre el evento, y también estamos dispuestos a atender cualquier inquietud por las redes sociales que tiene el Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Un viejo evento, Rubén, que empezó cuando yo era estudiante. Mis profesores, encabezados por el arquitecto Honorato Carvalho, en el año 79 decidieron crear un espacio para debatir los problemas de Cuenca, de su región y del país en materia de planificación de las ciudades, del territorio, en fin, y que la Universidad de Cuenca y su Facultad de Arquitectura han venido manteniendo a lo largo de todo este tiempo. Ya vamos camino a los 50 años. En este año vamos a llevar de manera conjunta con el 8º workshop de la Red Iberoamericana de Ordenamiento Territorial, y por eso la incorporación en la comisión organizadora de la Universidad de la SUAY y de la Universidad Técnica Particular de Loja. Sus autoridades, los señores rectores de estas dos universidades, conjuntamente con nuestra señora rectora, me refiero a la
a la arquitecta María Augusta Hermida, nos están dando todo el apoyo para que este evento se desarrolle en el mayor nivel posible académico y técnico y tenga el éxito que estamos esperando. Así es que reiteramos esta cordial invitación.